introducción de inmunología, porque realmente no se puede avanzar todo en la clase, ¿no? Entonces, las inmunodeficiencias primarias son más de 500 trastornos, son cuestiones genéticas, y donde el sistema inmunológico no está funcionando de forma adecuada. Se cree que su prevalencia es de 1 por cada 1000, 1 por cada 20.000 recién nacidos vivos. El desafío consiste en que cuando nos enfrentamos con la mamá que piensa que su niño tiene bajas las defensas, hagamos una anamnesis exhaustiva, un examen físico detallado, y digamos, realmente vale la pena embarcarnos en los estudios para ver si su niño tiene una inmunodeficiencia. Muchas mamás van al consultorio y dicen que su niño se enferma cada rato y que es bueno para subirle las defensas. El doctor que tiene bajas las defensas. Entonces es bueno diferenciar las infecciones respiratorias, ¿no es cierto?, agudas, que es frecuente en pediatría. Normalmente un niño podría enfermarse de 3 a 6 episodios de resfríos al año, sobre todo en la época de invierno. Y eso no quiere decir que tenga bajas sus defensas. Por eso debemos ser exhaustivos en la anamnesis, asegurarnos de que sea solamente un resfrío, que se autolimita en 3 a 5 días, prácticamente no presenta fiebre o muy poco, y no se prolonga la tos más allá de, como digo, 3 a 5 días. No trae ninguna consecuencia, no es necesario el uso de antibióticos para el tratamiento de un resfrío común, ni tampoco estar nebulizándole o brindándole oxígeno. Haciendo bien esto, la anamnesis y un examen físico adecuado, donde vemos que no hay crépitos o la auscultación, no hay sibilancias, es un niño en buen estado general, con un crecimiento adecuado, sin retraso de la talla de crecimiento, podemos decirle con cierta seguridad de la mamita que no tiene bajas sus defensas. Porque estos estudios básicamente son de un especialista. Existen especialistas médicos en inmunología, que son estudios costosos y avanzados, y dicho sea de paso, nuestro país tiene el retraso en ese sentido, en lo que es la genética y los errores innatos de las inmunodeficiencias. Así que básicamente vamos a ver la parte clínica sobre todo, ¿no? Entonces, la manifestación más frecuente para sospechar de una inmunodeficiencia primaria es que se repita a menudo las infecciones sinusales, que tenga sinusitis, ¿no? Más de 10 días, con moco, moco verde, fiebre, tos, ¿no es cierto? O infecciones pulmonares. No es normal que un niño tenga 2 o más neumonías en su vida. A lo mucho uno puede tener una neumonía, ¿no? Ser hospitalizado tal vez, bueno, y aún así estar atentos porque ha pasado eso. Pero si tiene 2 o más neumonías, eso ya tiene que llamar la atención. O si su neumonía ha sido tan severa que ha terminado en cuidados intensivos, también tiene que llamar la atención. Normalmente una neumonía adquirida en la comunidad por un neumococo se resuelve en cuestión de 1 o 2 semanas de tratamiento y mejora y no deja ninguna secuela y no tiene por qué volver a recurrir. Pero si un niño tiene más de 2 neumonías o demora mucho en recuperarse, digamos, está con 4, 6, 8 semanas de antibióticos, o termina en cuidados intensivos pediátricos, o es una neumonía complicada con derrame que necesita tubos de drenaje, o neumonía necrotizante, entonces en esos casos hay que sospechar de inmunodeficiencia. También hay que fijarse, como dije, en el patrón del crecimiento. Si su crecimiento es adecuado, entonces se alejaría un poco también lo que es la inmunodeficiencia genética, porque muchos de estos genes también tienen que ver con el crecimiento de los niños. Entonces, veamos señales para sospechar de inmunodeficiencia: retraso en el crecimiento, infecciones recurrentes, abscesos de forma repetitiva en tejido celular subcutáneo, piel, ¿no? Úlceras, llagas o en el hígado, infecciones graves que terminan en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, neumonías complicadas, meningoencefalitis severas, osteomelitis, artritis sépticas complicadas con antibióticos por más allá de 4 o 6 semanas sin una respuesta favorable, infecciones oportunistas como cándida o Pneumocystis jirovecii, que normalmente no ocurren este tipo de infecciones con estos agentes en población inmunocompetente. No deberíamos ayudar a este tipo de gérmenes. Y como dije, necesidad de antibióticos intravenosos por varias semanas. Y se puede evidenciar que si es una neumonía complicada que llega a la UCI y le pide una tomografía,
se puede evidenciar daño en la estructura, en su arquitectura parenquimal, como orquiectasias o lesiones persistentes en pulmones o también en oídos, zonas paranasales. Puede haber manifestaciones en piel como vitiligo, alopecia, y un signo o un dato en recién nacidos es que se prolonga la caída del cordón umbilical más allá de las 2 semanas. Lo normal es que ocurra una momificación y antes de 2 semanas se desprenda el muñón umbilical. Pero si va más allá de 2 semanas, sospechar de una inmunodeficiencia. Esto lo he sacado de Nelson, entonces ahí se ven, por ejemplo, las manifestaciones que pueden presentar los niños con inmunodeficiencia. Por ejemplo, en primer lugar, si el niño presenta al nacer, desde los 0 a los 6 meses, hipocalcemia, con manifestaciones clínicas de calcio bajo, una cara particular porque es un cuadro genético, pabellones con paladar hendido, implantación baja en las orejas, defecto cardíaco congénito, pensar en síndrome de Digeorge. En estos niñitos le puedes tomar una radiografía de tórax y se observa la ausencia de la silueta del timo. Si hay por ejemplo, desprendimiento tardío del cordón umbilical más allá de las 2 semanas, con leucocitosis o infusiones recurrentes, sospechar de un defecto de la lesión de los leucocitos. En tercer lugar, candidiosis oral persistente, retraso del crecimiento, neumonías, diarreas severas, pensar en inmunodeficiencia combinada grave, que para eso en Estados Unidos están avanzados y hacen un despistaje a todos los recién nacidos. Acá no contamos con eso. Y también si tienen, por ejemplo, manifestaciones de ecuaciones con sangre, atorrea, eczema tópico, y en el hemograma le encuentran plaquetas bajas, pensar en el síndrome de Wiskott-Aldrich. En lactantes y niños más grandes, ¿no? Si presenta abscesos recurrentes, úlceras, llagas en todo su cuerpo, neumonías estafilocócicas complicadas con bulas, etc., neumatoceles, pensar en una inmunodeficiencia común variable, en este caso específicamente la hiper-IgE, antes conocido como síndrome de Hobbs. Entonces, señales de peligro para sospechar, para contestar a la bromita si de verdad el niño tiene bajas las defensas, 4 o más infecciones de oídos que necesitan antibiótico en un año. 2 o más infecciones de senos paranasales graves con antibiótico terapia en un año. 2 meses o más de tratamiento con antibiótico con escaso efecto. 2 neumonías o más en un año. Dificultad para crecer adecuadamente según sus percentiles para la edad. Presenta abscesos en tejido celular subcutáneo, múltiples, ¿no? Úlceras, llagas o abscesos cutáneos profundos y recurrentes. Aftas persistentes en la boca, infecciones micóticas en la piel, necesidad de recibir antibióticos intravenosos por varias semanas en la UCI para eliminar las infecciones tipo neumonía, encefalitis o artritis, y 2 infecciones profundas o más, incluidas las sepsis. Y finalmente antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria, porque ya dijimos que es por un código genético. Hay más de 500 entidades hasta la fecha descritas. No se va a hablar obviamente de todo, vamos a hacer una presentación básica. Tenemos lo que es las inmunodeficiencias de tipo humoral, ¿no? Ya saben, ustedes recuerden los anticuerpos, en este caso están disminuidos, son las más comunes, del 50 al 55% de todas las inmunodeficiencias, ¿no? Dentro de ellas está la inmunodeficiencia común variable, y hay deficiencia de todos los anticuerpos o de uno específicamente. Si todos están disminuidos, digamos la IgA, la IgM, la IgG, suman menos de 200, estamos hablando de A, gamma globulinemia, ¿no? Y si está ligado al cromosoma X en manochitos, se conoce como A, gamma globulinemia de bruto. También puede ser una deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, o puede ser un exceso de inmunoglobulina E, como el síndrome de Hobbs. Todo esto es lo más frecuente, ¿no? De los anticuerpos. También existen las inmunodeficiencias combinadas, donde se afecta a la inmunidad humoral de los anticuerpos y a la celular combinada. Y hay de hecho una inmunodeficiencia combinada grave, que como dije, en Estados Unidos tiene la capacidad de todos los recién nacidos hacerle un tamizaje, un despistaje y ver si tiene esta enfermedad. Aquí en el país nosotros tenemos tamizaje, por ejemplo, de los recién nacidos,
acerca de lo que es el hipotiroidismo, ¿no? La fenilcetonuria, la lactosemia, o una insuficiencia suprarrenal congénita. Porque estas enfermedades clínicamente no se manifiestan en un recién nacido. Tú lo ves y llora, lacta, aparentemente está normal. Pero pasan unos meses, primeros 2, 3 meses, y si uno no da el tratamiento a tiempo, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, a los 3 meses, 6 meses ya tienes un niño con clínicamente cretinismo grave, ¿no? El cretinismo, donde hay una deficiencia del desarrollo cerebral, un retraso sobre el crecimiento, y ya empezar a darle ultiroxina a los 6 meses con un niño con grave retraso, como que ya es muy tarde, y habría secuelas en su desarrollo psicomotor. Por eso es que se hace el despistaje, ¿no? A todos los recién nacidos se les saca sangre del taloncito y se envía para hacer este despistaje. Y sí tenemos en nuestros hospitales. Pero, por ejemplo, para inmunodeficiencias no estamos en ese sentido avanzados, ¿no? Defectos en los fagocitos de 10 a 20% en los casos. Deficiencias del complemento que también participan en lo que es la cascada inmunitaria y trastornos autoinflamatorios. Es el síndrome de Hope, como dije, úlceras en todo el cuerpo, ¿no es cierto?, recurrentes. Ustedes recordarán en la Biblia el libro de Job, ¿no? Justo, varón justo, donde le ocurren una serie de desgracias, ¿no? Primero pierde todo lo que es sus riquezas, sus propiedades, sus casas, sus animales, finalmente mueren sus hijos, ¿no? Todos sus hijos, sus hijas quedan los más guapos y las más guapas del reino. Se queda absolutamente sin nada. Y al final, la última prueba es la ciega enfermedad, ¿no? Donde dice en la Biblia que le aparecieron llagas desde la cabeza hasta los pies. Y se rascaba con una teja. Por eso es que el artista lo representa ahí con su teja para rascarse sus llagas, ¿no es cierto? Y su mujer le dice, maldice a tu Dios. Pero Job no le hace caso, tiene fe y al final la historia tiene un final feliz. También lo pueden revisar. Antes se conocía como síndrome de Job por las manifestaciones clínicas, pero como les dije hace rato, se conoce actualmente como síndrome de hiper-IgE, donde está elevado en los niveles de inmunoglobulina E y causa este tipo de inmunodeficiencia. Recordemos a los órganos de la inmunidad. El timo, por ejemplo, ya les hemos dicho hace rato que el síndrome de DiGeorge no está el timo, ¿no? Hay una ausencia congénita de las amígdalas, los nervios linfáticos, vasos, etc. También puede haber esplenectomías en algunos casos, y la deficiencia del vaso también causa una deficiencia inmunológica. Una radiografía de tórax, normalmente en los niños menores de 3 años, se puede observar lo que es la sombra, la silueta del timo. Por ejemplo, en estas radiografías, abajo ven la radiografía normal, ¿no? Donde se dibuja la silueta cardíaca y la silueta del timo, que se verifican en las radiografías, en las otras 3 radiografías que estoy mostrando. Entonces, ¿en cuál de esas radiografías ustedes dirían que es compatible con el síndrome de DiGeorge? ¿Cuál? Esquina superior derecha, correcto, ahí no se ve ahí solo se ve la silueta cardíaca y nada más. En cambio, en la esquina superior izquierda sí se nota la silueta del timo inmediatamente encima de la silueta cardíaca, en la forma de vela, ¿no? Es el signo de la vela del timo. Y en la inferior derecha también se observa los 2 lóbulos del timo posados encima de la silueta cardíaca. Pero en la superior derecha efectivamente hay ausencia del timo. Esto hasta menores de 3 años, ¿ya? Porque obviamente en los menores de 3 años ya el timo con los años va atrofiándose. Entonces, si te tomas tú una radiografía, no deberías ver tu timo. Si tú ves el mediastino superior ocupado, piensa que tienes un linfoma y demás. Eso es el síndrome de DiGeorge, que lo hemos visto, el código genético. Usted tiene su acrónimo para ver las características, cardiopatía, fase anormal, ausencia de timo, para rendido, y todo es debido al cromosomo 22. Recuerden establecer el inmunológico, como mucho va a ser una introducción de la introducción, probablemente ustedes que han estudiado lo que es las células de la inmunidad, ¿no? La célula mieloide, la célula linfoide, cuál es la función de cada una de ellas. Nos
anticuerpos, ¿no? Que la deficiencia de los anticuerpos es que la más frecuente, 50-55% de estas inmunodeficiencias primarias, ¿no? Dentro de ellas la inmunodeficiencia común variable, o todas están bajas como la gamma-globulina o alguna de forma selectiva está disminuida, ¿no? O elevada. Entonces tenemos por ejemplo aquí la IgG, la IgA y la IgM. Lo normal cuando ocurre un enfrentamiento con un microbio es que se produzca primero las inmunoglobulinas de tipo M, ¿verdad? Y después de 2 o 3 semanas empieza a levantarse los niveles de inmunoglobulina G, la cual tiene memoria, y en la siguiente vez que viene la gente agresor ya nuestras defensas están activadas y pueden reconocer al microbio. Entonces veamos aquí un virus que ingresa a nuestro organismo, se acopla con la membrana de las células que tenemos, libera su carga genética, utiliza la maquinaria reproductora de ADN de nuestras células, se reproduce y la asesina y muere. Y así se esparce, ¿cierto? Y mata todas las células. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico, cuando trabaja de forma correcta, reconoce a la gente, se alerta, ¿no es cierto? Se alerta, entonces empieza a producir la cascada inmunitaria para replicarse, ¿no es cierto? Se replica continuamente y producen anticuerpos IgM específicos para bloquear el epítopo del agente agresor, ¿no es cierto? Para bloquearlo. Primero la IgM y luego la IgG, ¿no es cierto? Entonces cuando viene la próxima vez el bicho, el agente, ya es bloqueado y no causa ninguna enfermedad. Se vean aquí, ¿no es cierto? Es lo mismo, es una célula dendrítica que está vigilando las mucosas, ¿no es cierto?, de nuestro organismo, encuentra, digamos, el agente y lo lleva al sistema linfático, está ahora en el sistema linfático donde lleva la información a los linfocitos para que los linfocitos, ¿no es cierto?, inicien la cascada inmunitaria y se establezca la defensa de nuestro organismo. Le da la información de las características, los epítopos de las bacterias, etc. Este linfocito T informa a su vez a los linfocitos B, se multiplican, empiezan a reproducir un montón de inmunoglobulina M, ¿cierto? Y luego los anticuerpos, los IgG, etc., que circulan por el torrente sanguíneo, y entonces la próxima vez que venga el agente viral o bacteriano, en este caso los virus, ¿no es cierto?, ya no va a causar enfermedad porque ya está bloqueado. Entonces, obviamente, como ven, para cada uno de estos anticuerpos, proteínas, etcétera, etcétera, hay un código genético, de tal manera que cuando este código genético está alterado, hay un tipo de inmunodeficiencia. Y como nuestro genoma es tan complejo, cuando digo se ha descrito más de 500 propiedades inmunodeficiencia primaria por sus códigos genéticos respectivos. También en la inmunidad natural, en la primaria, pues en la fagocitosis también puede haber defectos de la fagocitosis, ¿no es cierto? En este caso los necrófagos, los neutrófilos necesitan a veces anticuerpos para poder ingerir a la bacteria, porque hay algunas bacterias, como estas por ejemplo, que tienen su glucocálix, cuales nos vuelven como resbalosos, no se puede ingerir, entonces son marcados los anticuerpos y en ese caso sí ya son más fáciles de ser engullidos por macrófagos, neutrófilos, ¿no? Y entonces dentro de su citosol liberan las enzimas líticas y con eso destruyen a la bacteria. Entonces también en este caso hay dos células, la inmunidad celular y la inmunidad tumoral, que tienen que trabajar en equipo para poder deshacerse de la gente invasora. Lo reconoce porque ya está marcada, ahora sí, ya no se le resbala, lo engulle y en el citosol con las lisocimas empieza a destruirlo. Entonces, todo eso ya ustedes han estudiado y conocen, ¿no es cierto? La mayoría de los efectos inmunitarios pueden excluirse con estudios laboratorios básicos. Por ejemplo, saber interpretar un hemograma. El hemograma tiene que ser interpretado de acuerdo a la edad del niño. De acuerdo a la edad cambian los valores.
el recuento total de neutrófilos, el recuento total de linfocitos. Es importante saber eso. Si ya veo que clínicamente tiene 2 infecciones de oído al año, no crece, no sube de peso, tiene un problema de neurofobenia, ya puedo marcarlo un poco más, o derivarlo al inmunólogo, al especialista, para que le haga el descarte respectivo de inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Las plaquetas también, recordemos que si están bajas, hace sospechar el síndrome de Wisky-Aldrich, y es importante saber interpretar un hemograma. Para cada edad hay un valor diferente, como todo en pediatría, ¿no? De acuerdo a la edad va cambiando todo, peso, talla, incluso los valores normales de sangre. Se puede medir también inmunoglobulinas séricas, eso sí se hace acá, hacemos acá el dosaje de niveles de inmunoglobulinas, ¿no? Una pregunta, para que no se duerman: si se encuentra varones que tienen niveles bajos de inmunoglobulinas, ¿no? Pero como causa no presentan infecciones antes de los 6 meses, ¿cómo explicarían eso? Si sus niveles están bajos de inmunoglobulina, pero no presentan mayores infecciones antes de los 6 meses. Recién a partir de los 6 meses empiezan a mostrar infecciones clínicamente. Así es, muy bien, excelente. Está protegido por los anticuerpos maternos que le pasan por la defensa materna. También se puede pedir títulos de anticuerpos frente a antígenos en las vacunas, ¿no es cierto?, las vacunas más comunes, y también se puede evaluar la función fagocítica a través del test de la dihidrorodamina. También se puede estudiar el complemento. Aquí podemos hacerlo, pero hay pruebas mucho más avanzadas genéticas, las cuales ya no tenemos, ¿no? Entonces también saber los valores normales de inmunoglobulinas. Entonces, como ven, una historia, una anamnesis adecuada, una exploración física minuciosa, se puede pedir un hemograma completo con recuento diferencial, se puede pedir cultivos, imágenes como las radiografías de tórax, niveles de inmunoglobulina G, A, M, anticuerpos contra las vacunas de la difteria y el tétanos, como un poco de hemófilos, y complemento. Hasta ahí podemos hacer acá. Si todo sale normal y aún sospechas de una inmunodeficiencia, consúltalo con un especialista, derívalo al inmunólogo, ¿cierto? La medicina es tan amplia, tan grande, que un médico, por más educado y estudioso que sea, no puede abarcar todo el conocimiento de la medicina. Entonces, se debe trabajar de forma multidisciplinaria, derivar cuando uno ya ha alcanzado su límite, trabajar con sus límites, y derivarlo a un especialista para que apoye con un estudio. Porque hay otras pruebas más complejas que ellos podrían hacer para rescatar la inmunodeficiencia. Lo mismo, esto también sacado de Nelson, ¿no es cierto? Hay pruebas básicas de cribado, ¿no? Como recuento de los linfocitos, globulinas, esta radiografía de tórax para ver lo que es la silueta del timo. Esto del TREC, el TREC significa la prueba de despistaje y tamizaje neonatal, que no tenemos acá. Pero en Estados Unidos, Nelson, que es un texto de Estados Unidos, ahí sí lo tienen, y entonces sí se puede hacer, ellos sí lo hacen a todos los recién nacidos. Y también hay pruebas avanzadas en las cuales no vamos a hablar porque no tiene sentido en este momento, ¿no? Ok, una vez que se diagnostica la inmunodeficiencia, hay varias estrategias de tratamiento, también en forma superficial, no se va a profundizar. Si alguno quiere profundizar en este tema, puede ir ya decantándose hacia esta especialidad, ¿no? Obviamente, si los anticuerpos están disminuidos, hay que reemplazarlos por anticuerpos, con inmunoglobulinas endogenosas. Si hay infecciones oportunistas, darle tratamiento con antibióticos profilácticos para gérmenes como lo que es la hepatitis C, la tuberculosis. Tener cuidado en el paciente inmunodeficiente, no se debe utilizar vacunas de virus, ¿no? Si les toman, por ejemplo, en su examen teórico, una pregunta donde dice si se le puede vacunar a un paciente inmunodeficiente con vacuna virus, y tienes que contestar que no se debería vacunar, ¿cierto? El trasplante de médula ósea, que es la opción curativa, especialmente en la inmunodeficiencia congenital grave o severa, ¿no? Por sus siglas en inglés, CITES, Severe Combined Immunodeficiency. Entonces, en ese caso, es el trasplante de médula ósea que es curativo. Que como digo, esto lo tienen en Estados Unidos, y apenas se detecta en los recién nacidos, se le hace el tratamiento. David Vetter vivió en los años 70, hace niño burbuja, en esas épocas ahí
todavía no tenían pues, el despistaje. Pero sí sabían que tenían un déficit, una deficiencia combinada severa. Y vivió hasta los 8 años. Hicieron su trasplante de médula, aparentemente fue mejorando, pero finalmente se lo llevó un linfoma, un cáncer. Siempre ha vivido así, sin contacto humano, ¿no? Aislado, durante sus 8 años. Toda la prensa de Estados Unidos lo conocía, era famoso, ¿no? En su época. Y gracias a él es que se ha podido avanzar en las investigaciones de esta inmunodeficiencia y ellos tienen el TREC, al menos allá ellos tienen el TREC, ¿no? Le sacan una gotita del talón de su piececito y hacen el despistaje del código genético y si lo tienen le hacen su trasplante de médula ósea en las mejores condiciones y se acabó el problema. Es más o menos como Angelina Jolie, ¿no? Supo que en su código genético tenía cáncer de mama, no esperó que fácil. Bien, entonces los errores innatos de identidad no son frecuentes, gracias a Dios. El cuadro clínico debe guiar el plan de trabajo, la terapia curativa, es el trasplante de médula ósea. Hay cada vez más importancia de la terapia genética, tendremos que avanzar, acá estamos quedados en lo que es la genética. Y con un laboratorio básico se puede investigar hasta un 50% de los casos. Y ahí está la bibliografía, Nelson y Blackburn. Entonces, si hubiera preguntas de la introducción, les podríamos comentar.